El Real Club de Mardaguete fue el organizador este año del Campeonato Gallego de la clase láser, en el que hubo un récord de participación con un total de 57 embarcaciones, siendo la clase con más regatistas de Galicia después de la clase Optimis. Hasta un total de 8 mangas se pudieron disputar de las 9 programadas, gracias a las excelentes condiciones meteorológicas con vientos moderados entre los 8 y 20 nudos en las 3 jornadas, lo que provocó algún que otro hueco entre los más ligeros. En las primeras horas de la jornada dominical se celebraba la asamblea anual de la clase para aprobar las cuentas y fijar la programación de la próxima temporada en cuanto a entrenos y regatas, realizándose posteriormente las regatas previstas. Este año contamos con 57 barcos, estamos en unas de las mejores cifras de participación dentro de la clase. Tanto con el número de tarjetas de la clase como en participantes en la regata, pues la clase está más viva que nunca. Y en estos momentos, bueno, pues detrás de la clase Optimis es la clase más numerosa. Bueno, tenemos 3 líderes muy claros en cada una de las clases. En 4-7 está Pedro, en Radial tenemos a Tábara y en estándar, que está estrenándose en estándar Robert este año, y realmente los 3 pues están presentando una superioridad muy grande dentro de su clase y bueno, probablemente hoy confirmen esas victorias o a ver, igual cambian las condiciones y puede que salte alguna sorpresa, pero bueno, en principio parecen los claros líderes a acabar de primeros dentro de sus categorías. En clase estándar, Roberto Bermúdez de Náutica Coruña se estrenaba de la mejor manera en la clase y que volvía a conseguir el campeonato gallego, después de haberlo conseguido en los años anteriores en 4-7 y Radial. Un claro triunfo sobre el local Rafael Campelo, que acabó segundo, y Denis Rodríguez en tercera posición. En Radial, contundente victoria de Jorge Tábara, también de Náutica Coruña, que con sus mangas contó por victorias, seguido de Julio Tojo de Náutico de Portosín en segunda posición y de Denis Rodríguez, Náutica Coruña, en tercera posición y que caía campeona gallega en las femeninas. En la clase 4-7, el vencedor fue Pedro Fernández del Club Marítimo de Canido, con Marta Ribao de Náutica Coruña segunda y campeona gallega femenina, y Pablo Reboleda, tercera posición del Náutico de Portosín. Bueno, pues esta fue una regata un poco dura para mí, que estoy acostumbrada a vientos flojos, pero aún así yo creo que fui muy constante y se me podía haber dado mejor, pero a la próxima ya lo intentaremos. Bueno, fueron unos 3 días de regata con vientos constantes y bastante fuertes. El primer día comencé ya liderando la regata y detrás mía venía Reboleda, que me venía pisando fuerte, la verdad. Este viento me favoreció bastante, ya que yo soy de los mayores y de los pesados, pues bueno, se me da bien navegar con viento y conseguí hoy finalmente hacerme con el primer puesto. Y estoy muy contento porque he conseguido ganar en todas las categorías, de pequeño en 4-7, luego en Radial y finalmente hoy también en estándar. Estoy muy contento por haber conseguido el campeonato gallego, me lo pasé muy bien navegando esos 3 días aquí en el Club Mardaguete. Y nada, estoy contento. Bueno, estamos muy contentos desde el Náutico de La Coruña por los resultados obtenidos en este Campeonato Gallego 2019 y nada, ahora hay que seguir trabajando y entrenando, que ya vemos que obtenemos resultados.